Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Nuevamente aquí en punto de partida por la 1210 AM Radio El Libertador, desde Vergara, como decimos, para el mundo, porque llegamos a todo el mundo a través del www.ellibertador.com.uy, o si no, también nos podés buscar por alguna otra aplicación, TuneIn Radio, o por ejemplo otros software, otras AP de radio que también buscan ahí en Radio El Libertador. También podés encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram y bueno, YouTube, por supuesto, donde colgamos todas las entrevistas y donde también charlamos en las distintas columnas, ya sea economía, salud, también entrevistas con artistas. Tenemos muchos artistas que vienen a tocar en vivo. Se viene una cantidad de artistas para tocar en vivo, unos cuantos que tenemos programados, que nos dejó la cola la pandemia. Nos dejó como 20 entrevistas para atrás, pero bueno, la estamos haciendo de a poco, así que la van a tener aquí en punto de partida. Pero hoy tengo a María García Marichal para conversar sobre literatura. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás tú, audiencia? Te dejó artistas en la cola la pandemia. A mí me dejó mi novela para presentar, mi primera novela. Después la voy a venir acá a publicitar mucho. Porque... Bueno, vamos a hacer un capítulo aparte de esta columna de literatura y vamos a presentar tu novela. Sí, claro, por supuesto, porque está mi novela esperando allí, pobre. Está en la cola, debe estar con los artistas que te están esperando a vos para actuar acá. Bueno, hoy Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, que nos va a llevar todo el segmento porque hay mucho para hablar de García Márquez y un hombre con una obra prolífica. Uno de los grandes. Maravilloso, uno de los grandes latinoamericanos, exquisitísima literatura. Se llamaba Gabriel José de la Concordia García Márquez. Nació el 6 de marzo de 1927 y murió el 17 de abril de 2014. O sea que no murió hace mucho tiempo, hace 6 años. Sí. Puede considerarse uno de los escritores más grandiosos de habla hispana. Y dentro del habla hispana, digamos, de los que fundamentaron su literatura además en el localismo, en su Colombia natal, en su pueblo, en la historia de su pueblo. Es grandioso. Gabriel García Márquez es grandioso. Si vos me preguntás qué tipo de literatura, qué corriente literaria, yo voy a ser una verdadera atrevida. Soy una atrevida. Para mí es el creador del realismo mágico latinoamericano. Porque el realismo mágico es una corriente literaria, por supuesto. Sí. Pero más latinoamericano que García Márquez, en el realismo mágico creo que nadie. Porque además es creador de todo un mundo en el que se reflejan una cantidad de cosas que ahora vamos a ver. Pero realmente es impresionante. Si Rubén Darío dio origen al modernismo, Gabriel García Márquez da origen a este realismo mágico de Latinoamérica que yo me atrevo a llamar de esa forma, porque... de pronto capaz que ya está acuñado y yo soy más atrevida todavía porque el término la expresión puede estar acuñada por alguien, pero yo no lo he leído antes de eso, pero a mí me parece así. Y de atrevida porque soy profesora de geografía, pero como escritora. Su castellano, exquisito, riquísimo, pero es un castellano que está todo impregnado de colombianismos. Es maravillosamente rica la literatura y exquisitamente fantástica. Una calidad narrativa prodigiosa, es prodigiosa. Yo leo García Márquez y me siento absolutamente transportada a un mundo diferente y a un tiempo diferente. Y no voy a negar que siempre digo que Borges y Cortázar han sido mis maestros a nivel de lo que es el cuento, pero yo creo firmemente que a nivel de lo que... mis inspiradores, ¿no? A nivel de lo que es mi inspiración personal sobre el realismo mágico, creo que para mí García Márquez es grandioso. Está en la cumbre del realismo mágico. 100 años de soledad, que es lo que su novela más conocida,
de la que voy a leer después, el famosísimo Inicio, su novela cumbre, es justamente la que lo lleva a ser conocido en el mundo entero, por lo que crea. No le queda atrás El amor en los tiempos del cólera. Sí. Lo recomiendo. ¿Viste lo que es El amor en los tiempos del cólera? Es una novela, es una historia de amor en un tiempo largo, no voy a hacer spoiler, tranquilo, pero es bellísima. Es bellísima. No le queda a la saga 100 años de soledad. Lo único que El amor en los tiempos del cólera es mucho más realista que 100 años de soledad, que es puro realismo mágico, es pura magia. Pero ahora vamos a ver por qué. Porque esto tiene bases históricas personales y tiene bases geográficas también. Históricas personales principalmente. Y filosóficas políticas. Sí, porque su filosofía política, él se embanderó con ella desde que la tomó como bandera, valga la redundancia, y hasta el día de su muerte defendió lo que él creyó su plataforma, ¿no? Bueno, muy bien. Él crea en 100 años de soledad un pueblo que lleva el nombre de un árbol, que es Macondo. Ay, los que puedan, googleenlo, o vayan por favor a los diccionarios. Es un árbol de la familia de las bombacáceas, un árbol enorme que tiene un tronco todo redondeado, como una especie de tamboril, pero enorme, porque es altísimo, y se parece al ceibo. Tiene un parecido con el ceibo. Crea en Macondo, con el nombre de ese árbol, crea un pueblo mítico, que es fundado por el patriarca de los Buendía, José Arcadio Buendía, y que después, en el que se van dando cosas cotidianas y cosas mágicas, tragedias y momentos de enorme gozo y felicidad, cosas terribles y espantosas, guerras, enfrentamientos y otras rayanas en los milagros, como por ejemplo cuando se eleva entre sábanas Remedios la Bella. Solo eso voy a decir, para que... sí, Remedios la Bella. Hay una cantidad de nombres que se repiten. José Arcadio, Aureliano, Remedios. Y hay un personaje muy particular, Amaranta, que es uno de los hijos de José Arcadio, y Úrsula. Úrsula, que es la esposa del patriarca, lleva el apellido de la abuela de Gabriel García Márquez. Y ahora vamos a explicarlo más. ¿En qué geografía él narra la historia de 100 años de soledad y gran parte de sus cuentos? Porque 100 años de soledad y Macondo aparecen como la glorificación de lo que antes aparece en los cuentos, los funerales de la mamá grande. Súper recomendables. Muy recomendable. Después vamos a ver un poco la cronología de su obra. Por eso es que nos lleva todo el segmento. Porque fue muy prolífico y sus obras son todas grandiosas. Todas excelentes. ¿Habrá alguna obra en la última etapa de su vida, como por ejemplo, capaz que de pronto alguna crónica periodística que los críticos literarios, digamos, no recibieron muy bien, pero es un grande de la literatura en todo lo que escribió? Entonces, bueno, en ese Macondo, en una geografía tropical, con árboles enormes, con muchísimo calor, con lluvias estacionales, es donde se desarrolla la historia de los Buendía, desde la fundación por parte de José Arcadio, y esto lo van a encontrar, no es un spoiler, lo van a encontrar en todas partes, hasta el último, porque 100 años de soledad termina con el último de los Buendía. Claro. O sea que toda la familia, toda la trayectoria familiar, toda ese desarrollo se da en 100 años de soledad, y aquí en cualquier crítica o en cualquier comentario de la obra lo van a encontrar. Es del primero hasta el último. Son José Arcadio Buendía y Úrsula, su esposa, que va a llevar el apellido de la abuela. Ahora vamos a hablar de los abuelos de Gabo, porque él se crió con sus abuelos. Entonces allí se desarrolla toda esa historia en la que pasa de todo. Que quiero aclarar que es una alegoría o no una alegoría, prácticamente es el hecho de plantear la historia de Colombia con todas esas guerras intestinas, esos desgarramientos enormes, esa sangre derramada entre hermanos. La historia del norte de América del Sur, porque Colombia, Venezuela, Ecuador, la historia de Latinoamérica. Y de alguna manera, como yo te digo, siempre somos los mismos, de la época de los Neandertal, es la historia del mundo, es la historia de la humanidad, pero principalmente es la historia de Latinoamérica y de las repúblicas bananeras y de toda la explotación del humano por el humano, pero al mismo tiempo la belleza de
ese paisaje y de esa gente tan ardiente y de esa gente tan llena de ansias de gloria, que quiere conocerlo todo. 100 años de soledad es maravilloso, pero en los cuentos de los funerales de la mamá grande, por ejemplo, aparece toda esta, digamos, la raíz del Macondo, la raíz del árbol, que se plantea en 100 años de soledad. Decíamos que nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, en el estado de Magdalena, en Colombia, muy tropical. Hijo de Gabriel Eligio García, que era telegrafista, y de Luisa Santiago Márquez. A él lo criaron los abuelos, porque cuando él tenía 5 años los papás se fueron y se instalaron en Sucre, que es un pueblo, una ciudad un poco más grande. El padre abrió una farmacia y allí nacieron sus 10 hermanos, porque tuvo una cantidad de hermanos. Entonces él se crió con sus abuelos maternos. Nicolás Márquez, que era coronel retirado, estuvo en la Guerra de los 1000 días, una guerra que en Colombia desangró al pueblo, y que le contaba justamente a Gabriel cuando era chiquito las historias de la guerra, las historias de los personajes, de las batallas, de las cosas que pasaban, de la corrupción interna, digamos, de lo que pasaba a nivel de sumario, digamos, de los pelotones de fusilamiento que fusilaban gente de forma sumaria, sin hacer un juicio previo, cosas que le pasaron al abuelo y que le pasó a gente conocida del abuelo. El abuelo además lo llevaba al circo y al cine. Entonces él adoraba esa atmósfera que el abuelo creaba, contándole de las guerras, contándole de sus pares, llevándolo al cine y al circo. Bueno, y ese tumulto, ¿no? Eso tan tumultuoso que pasaba en Colombia y en toda América Latina en esa etapa, principalmente en el norte de América del Sur, en Centroamérica, en el Caribe y las repúblicas bananeras. Su abuela se llamaba Tranquilina y Guarán. Sería Tranquila, me imagino. Sí. Como Tranquilino González, el primo de Speedy González, en los ratoncitos de los dibujos animados. Tranquilino Rodríguez, que cantaba La cucaracha bien despacito. Tranquilina se llamaba la mamá, la abuela. Y Guarán, como Úrsula. Úrsula, la esposa de Buendía. Era muy, muy cegatona, veía muy poquitito. Y era muy supersticiosa. Y creía en espíritus, y creía en brujas, y creía en sortilegios. Y bueno, y en todas las supersticiones propias de esas poblaciones, digamos, aisladas en la América Latina rural, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Era muy supersticiosa. Entonces a él lo inicia en todo lo que es mítico, en todo lo que es superstición, en todo lo que son fantasmas, en los relatos que eran prácticamente milagros ocurridos, que por supuesto ocurrían en esa mitología propia de los pueblos de Latinoamérica de ese momento. Bueno, de todos los momentos, pero que en ese momento eran mucho más creíbles, porque la gente no tenía acceso a una educación a distancia, ni tenía acceso a libros, había muchísimo más analfabetismo, una expectativa de vida muy breve, entonces la gente lo vivía todo en poco tiempo y creía en mitos, creía en historias, creía en leyendas y en milagros que por supuesto no se habían producido, o quizás sí, vaya uno a saber, porque esto es todo una recapitulación de historias de los abuelos de Gabo. Su tía Francisca tejió su propia mortaja. Y ahí tenemos a Amaranta. Amaranta Buendía, que teje su propia mortaja. Un día empieza a tejerla, a hilarla, a bordarla, y la desteje y la vuelve a bordar como una Penélope nueva, porque dice que el día que la termine ella va a morir. ¿Sí? Bueno, entonces teje, desteje, borda, vuelve a bordar, le pone todo tipo de cosas bonitas a la mortaja que va a usar. Claro. Sí, Amaranta. Bueno, y era la tía Francisca de Gabo, que tejió su propia mortaja y la bordó. En el colegio de Aracataca se enamora, él siendo chiquititito, de una profesora que se llamaba Rosa Elena Ferguson. Entonces él contaba que cada vez que la veía llegar al banco tenía ganas de besarla, la profesora. Imagínate que el nene la quería besar a la profe, el susto que se puede llevar, pobre mujer. Y ella fue la que lo hizo, él siempre lo decía, prolijo y puntual. Ese amor, ese primer amor de su profesora, de su maestra, lo hizo prolijito porque él era muy prolijo en todo el trabajo que hacía, en todo él, pero en su trabajo, y puntual. Yo me siento muy identificada porque yo escribo con lápiz y borro. Aquello de tachar, que tiene que hacer todo buen escritor, me cuesta muchísimo hacerlo. Por eso escribo con lápiz.
pero creo que eso es influencia también de García Márquez. Ojo que no me estoy comparando, digo cómo me influye, ¿no? Por las dudas. Bueno, entonces, cuando se muere su abuelo, que para él fue un golpe terrible, se muda con sus padres a Sucre y ya ahí él empieza a sentir otras cosas, ¿no? Va al Liceo Nacional de Zipaquirá y se siente muy triste porque dejó sus abuelos, porque dejó su Aracataca, porque tiene frío, porque todos sabemos que las zonas altas, claro, ¿no? Las temperaturas no son las de los valles, entonces era muy friolento y sentía pánico al frío, un pánico enfermizo al frío. Andaba siempre envuelto en lana en el liceo y estaba muy triste y empezó a escribir en versos allí. Para llegar al liceo él tenía que recorrer el río para ir y para volver, entonces recorre el Magdalena y eso también lo marca muchísimo para su obra. O sea que su aldea, sus abuelos, las historias y el río Magdalena que recorre, él tenía que recorrer, digamos, desde el valle a la zona alta y viceversa, ¿no? Ese río arriba y ese río abajo, con las aldeas en las orillas, con la gente pescando, con la zona alta árida, después la zona de pradera, la selva en el valle, toda esa zona, todas esas cosas, todos esos aspectos geográficos a él le quedan marcados de una manera indeleble, de tal manera que él lo representa en toda su obra. Las diferencias paisajísticas del recorrido del barco a la ida y a la vuelta, y también lo hace de alguna manera presentar eso alegóricamente en su obra. Por lo menos yo así lo interpreto porque he querido tratar de conocerlo más profundamente y he tratado de leer lo más que he podido de Gabriel García Márquez. En el liceo tuvo como profesor a Carlos Julio Calderón Hermida, a quien le dedicó nada menos que la novela La hojarasca, un novelón. No es grande en cuanto a cantidad, en cuanto a extensión, una novela impresionante, La hojarasca. Bueno, recomiendo todo, García Márquez, pero La hojarasca, para empezar, para leer algo breve, es excelente y se la dedica a Carlos Julio Calderón Hermida. Él decía, el mejor profesor de literatura, el mejor profesor de todos. En 1947 empieza la universidad y se instala en Bogotá, y no le gusta Bogotá. Bogotá no tiene colores, dice él, es gris. Bueno, nosotros no nos podemos quejar mucho porque viste que en Montevideo nosotros nos vestimos casi siempre de oscuro, pero él decía que era fría, que era gris, que le parecía un país distinto, que no era la Colombia que él conocía, Bogotá. Y bueno, ahí escribe su cuento La tercera resignación, que ya lo catapulta como escritor de renombre en Colombia. E inmediatamente escribe Eva está dentro de un gato, que también es uno de los primeros cuentos conocidos a nivel latinoamericano, ¿no? Y ya es columnista de diarios, es decir, no nos olvidemos que fue periodista. Sí, sí. Él fue un periodista de mucho renombre, escribió columnas para muchos periódicos y revistas, principalmente para aquellos que profesaban digamos, claro, se identificaban políticamente con él, que era principalmente socialista, marxista, ¿verdad? Y defendió siempre la Revolución Cubana, a Fidel Castro y toda esa plataforma. Bueno, escribe en diarios, en publicaciones. Comienza su carrera periodística en el periódico El Universal y luego en el Heraldo de Barranquilla, que son diarios que hoy mismo se publican, ¿no? Y aquí empieza su amistad con los escritores que yo siempre me acuerdo de Los Tres Mosqueteros y D'Artagnan, que eran Álvaro Cepeda Zamudio, Alfonso Fuenmayor y Germán Vargas. Van a ser inseparables. Y van a formar un movimiento que se va a reunir en la librería de un catalán que se llamaba Ramón Vínies, y que ellos le decían el sabio catalán. Era un hombre muy erudito y bueno, les permitía reunirse allí, discutir sobre política, filosofía, literatura. Leían todo lo que podían y además escribían, porque los tres hacían artículos. Los tres eran escritores y además escribían artículos periodísticos. Es en esta época que él vive en pensiones de mala muerte, pobre García Márquez. Y fue una época de bastante desenfreno, o sea, trató de probar todo lo que había en ese momento para probar en una Colombia que además se lo permitía. Un día se le incendió la pensión en la que vivía y lo perdió prácticamente todo. Y bueno, y escribía a veces por monedas para tratar de alguna manera de financiarse, ¿no? Fue una época de mucho descontrol que después, como todo joven, va, o como la mayor parte, afortunadamente, el 90 y pico %, él se aplaca y por suerte, porque ahí tenemos al grandioso, ¿no? En 1955 ganó el primer premio en el concurso de la Asociación de Escritores y Artistas y publicó La hojarasca y Relato de un náufrago. Vos imaginate qué está publicando ya a esta altura, siendo joven este muchacho. Relato de un náufrago y La hojarasca. Relato de un náufrago, por supuesto, en la época de Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, se lo censuran.
y no se puede distribuir ni nadie lo puede comprar. En el resto de Latinoamérica, por supuesto, Relato de un náufrago seguía distribuyéndose afortunadamente. Después se fue a Europa como corresponsal del Espectador y recorrió los países del este. Eran los países que él tenía interés en conocer principalmente, que eran los que estaban alineados con la Unión Soviética en aquella época, ¿no? Entonces, Polonia, Rumania, Hungría, lo que antes era Checoslovaquia, Yugoslavia, lo recorre todo. Vivía muy pobremente, esperando que el diario le mandara el giro para poder vivir. Vivió muy pobremente en Europa. Y en esa época escribe la formidable, El coronel no tiene quien le escriba, que es, de alguna manera, unifica los cuentos de su abuelo, los coroneles que no se terminaban de jubilar nunca en la Colombia del siglo XX, de esa época del siglo XX, porque no les llegaba nunca la jubilación, que siempre están esperando que le llegue la jubilación y el giro, y él mismo, un joven periodista que está esperando el giro para poder vivir el resto del mes. Fueron durísimos años para García Márquez, pero de esos durísimos años sale esta obra maravillosa que es El coronel no tiene quien le escriba, que es exquisitísima. Y La mala hora, otra preciosa novela. Cuando El Espectador se clausura, debido justamente a los artículos en pro de la revolución, del reparto de tierras, por lo que aún hoy se trabaja y muchos pelean, lamentablemente, en Latinoamérica, bueno, comienza a escribir para El Independiente y la revista Cronos, que es bien colombiana. La Cronos es colombianísima, bien colombiana. En 1958, él vuelve un poco antes a Colombia y se casa en Barranquilla con su amor, con su mujer, Mercedes Barcha, con quien tiene 2 hijos. Uno es Rodrigo, que nace en 1959, el otro es Gonzalo, que nace en 1962. Y sigue trabajando como periodista. Después estuvo en New York trabajando como periodista, también escribiendo, y se relacionó con los exiliados cubanos. Vos imaginate, un marxista, socialista, comunista en muchas de sus ideas, entre los exiliados cubanos de New York. A las patadas andaba García Márquez y los exiliados cubanos. Por supuesto que se fue de allí. No pudo resistirlo, dice él. No puede resistir a esos cubanos que viven... Porque, claro, estamos hablando de 2 modalidades de vida totalmente diferentes, ¿no? Una revolución cubana de esa época, porque no es lo mismo que la Cuba actual, y un New York donde se refugian todos aquellos anticastristas, porque no solo huían de la pobreza que existía, huían de la revolución y de la ideología también. Y eso, como hablamos siempre, tenemos que contextualizarnos históricamente y geográficamente para poder entender. Bueno, no los aguantó, se fue de New York, incursiona en el cine. En 1967 aparece 100 años de soledad. Quiero aclarar que cuando él se va de Estados Unidos, a él le niegan la visa de entrada nuevamente. Y en un momento determinado, mucho más tarde, lo premian. Entonces, el gobierno estadounidense le da la visa con limitaciones. Porque, claro, no es bien recibido debido a su ideología. En 1967 escribe 100 años de soledad, lo mandó en 2 partes. Hace poco tiempo yo veía un reportaje que no tenía plata para mandarlo porque el premio lo gana en Argentina. Entonces lo mandó en 2 partes porque no le daba para pagar tanto. Viste que para mandar un paquete pesado por correo sale dinero, aún hoy. A nosotros en Uruguay nos sale muy caro. En aquel entonces, pobre, él vivía de su sueldo de periodista. Entonces dice que lo mandó en 2 partes. Y él le comenta al periodista que lo entrevista, dice, y Mercedes me decía, ahora lo único que falta es que no les guste la novela. O sea, que cuando llegue la puedan no les guste la novela. No me mande la segunda parte. Claro, exactamente. Tenía miedo de eso, Mercedes, de que no quisieran la segunda parte. Es maravilloso. Pega en el mundo fuerte 100 años de soledad. En 1982 se le otorga el Premio Nobel de Literatura, más que merecidísimo. ¿Y sabes cómo fue vestido a la ceremonia? Fue vestido con un liquileque. Un liquileque es un uniforme de coronel retirado en la Colombia de los años 40 y 50, blanco, perfecto, cerradito acá. Era una belleza verlo. Fue impecablemente vestido de coronel retirado colombiano de la época de su abuelo. De su abuelo. O sea, quiso de alguna manera homenajear toda
todas sus raíces, todo lo que fueron sus abuelos para él. Es conmovedor. Cuando vos les ves incluso la foto, cuando le están otorgando el premio al rey de Suecia, es conmovedor verlo vestido bien caribeño. Sigue siendo el traje de etiqueta, en el Caribe. Si vos ves, por ejemplo, las personalidades se visten de liquileque. Él plantea que sintió en Europa que Europa era decadente y que América Latina era fructífera. O sea, él a Europa la vio decayendo, la vio que se caía a pedazos. Claro, estamos hablando de una Europa de posguerra, de una Europa que para crecer tuvo que unirse primero en la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, en la CECA, después en la Comunidad Económica Europea, después en la Unión Europea, que es la que conocemos hasta ahora, y ahora empieza a desvencijarse. Es decir, la historia del humano es prácticamente siempre la misma, de acuerdos y desacuerdos. Entonces estamos hablando de la Europa de la época, él la ve resquebrajarse, dice, la ve vieja, cayéndose a pedazos, y Latinoamérica la ve resurgiendo, la ve creciendo. Y cuando hace, una cosa que me olvidé de comentarles, es que cuando él agradece el Premio Nobel de Literatura, que él fue como algo impensado y que lo maravilló totalmente, él, en ese momento, habla acerca de la explotación que hizo Europa de Latinoamérica y de la explotación que hace en otras colonias. O sea, siempre fue fiel a su ideología y la presentó a los lugares en los que fue. Escribió sobre ella y habló sobre ella y nunca tuvo empacho en plantearlo. Es un Borges, pero al revés. A Borges le pasó lo mismo en su derechismo, que lo obligó a exiliarse en Suiza sus últimos años de vida. En el caso de García Márquez, él defendió sus ideas hasta el último día de su vida. Entonces, también en algunos lugares fue muy rechazado y fue muy criticado. Bueno, en el tiempo en el que está después de que recibe el premio Nobel, escribe El otoño del patriarca, que también habla justamente sobre la decadencia de los viejos, ¿no? Los viejos y los viejos militares colombianos. Crónica de una muerte anunciada, que es un libro espectacular, viste que empieza con la muerte y después la muerte ya se la había anunciado y empieza a hacer toda la crónica como periodística, pero empieza con el final. Está espectacular esa novela. Y en la época, en 1983, el presidente César Gaviria lo invita para que forme parte de una comisión para el desarrollo de la ciencia, la cultura y la investigación. Y él forma parte de ella y hizo gran cantidad de aportes. Entre el 90 y el 94 fue eso. O sea que se comprometió políticamente con el presidente de Gaviria y realmente trabajó mucho por su pueblo. Siempre defendió a Fidel Castro y el régimen cubano. Y claro, esto determinó que en algunos lugares lo abrazaran y en otros lugares lo repudiaran a García Márquez, como pasa con cualquier tipo de ideología política extrema, ¿no? Bueno, en 1985 escribe la maravillosa El amor en los tiempos del cólera. Es maravillosa. Hay una película. Sí, hay una película. Hermosísima. La película yo no la vi, pero me han contado que es bellísima la película y que respeta mucho el libro. Yo recomiendo el libro porque a mí estas cosas me gusta leerlas, de pronto estoy muy chapada a la antigua y tal, pero me encantó, es hermosa. No le va nada a la saga, para nada está detrás de 100 años de soledad. Es otra novela. El general en su laberinto, que tiene que ver con Simón Bolívar. O sea, ahí, hermosísima. El general en su Noticia de un secuestro, que es una crónica periodística de un secuestro en Colombia. Vivir para contarla, que es su autobiografía. Y Memorias de mis putas tristes, que es la última, en 2004, que ha tenido críticas diversas. Desde que yo no la leí, todavía no la he leído, desde que es muy buena hasta que no representa al García Márquez, pero él estuvo en la plenitud de su creación hasta que murió. De pronto quiso ser otro García Márquez, ¿no? Yo quería hablar de los antecedentes justamente de los funerales de la mamá grande, que son cuentos impresionantes. Y todos los que acabo de mencionar y todo lo que encuentren de Gabriel García Márquez, léanlo porque no se van a arrepentir. Es un grande, es de lo más grande que ha tenido la lengua castellana y de lo más grande latinoamericano, y dentro de Colombia es, por supuesto, el referente más importante. Bueno, ¿qué nos vas a leer? La introducción
de 100 años de soledad, que por supuesto que está en muchísimos. Volvemos a lo mismo, vayan a las plataformas virtuales aquellos que tienen cualquier dispositivo e internet, porque pueden incluso con el título encontrar en distintos formatos las obras de las que nosotros hablamos con Carlos en este segmento. Pero además están las plataformas que otro día las podemos mencionar, si querés, Sí, las claro. plataformas, las distintas bibliotecas virtuales que hay. Y lo van a encontrar, buscan 100 años de soledad y van a encontrar en distintos lugares, desde la Biblioteca Cervantes, la Biblioteca Universal Virtual, todas. 100 años de soledad empieza así. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Brillante. ¿Verdad que es mágico y es maravilloso? Y es un poco de todo lo que estuvimos hablando. Así es. Y Melquíades es un personaje espectacular. Bueno, Gabriel García Márquez entonces pasó por esta columna y bueno, antes de despedirnos como siempre vamos a recordar a la gente el taller o café literario que tiene tanto Sandra del Río como María García Marichar. Los teléfonos para comunicarse de Sandra es 099-990-204 y de María es 099-702-381, y de cualquier parte del mundo donde nos están escuchando, como los escuchan en Chile, pueden conectarse a la plataforma Zoom. Buscan también en el Facebook de Sandra del Río, buscan Sandra del Río, ahí van a ver también publicados los talleres. Y preciosas cosas tiene publicadas Sandra. Bueno, ¿te digo de quiénes vamos a hablar la próxima? Sí, por supuesto. Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, Sí, Sensibilidad y Sentimientos, maravillosa. Y Yukio Mishima. Vamos a entrar... ¿Japonés? Vamos a entrar por Japón, vamos a recorrer algo de Asia, vamos a ir por Afganistán. Tenemos que recorrer el mundo porque la literatura es universal. Así es. Bueno, gracias María, nos reencontramos. Un placer, hasta la próxima.